Profe, buenos días. Hola, Jessy, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Muy bien, también me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, profe. Gracias a ti. Profe, Dígame. mi compañera Itzayana me dijo que no va a poder asistir, que es un percance familiar. Ok, lo lamento. Está muy bien, qué bueno que me dice para checar lo de su asistencia. Gracias, compañera. Gracias, profe. No, gracias a usted, Jessy. Ujú.
Bueno, compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Voy a pasar lista. Por favor, entonces empezamos. Brandon Jair, Giovanni, Presente. gracias. Kevin, Kevin Cervantes, perdón. Kevin Soto, Presente, profe. gracias, compañero. Mariana Carrasco, Mariana Carrasco, Presente. gracias, compañera. Cintia, Didier, Aranza, Presente, presente. gracias. Luis Nieto, Presente, profe, presente. gracias, compañero. Jessica, Paola, Presente, profe. gracias, compañera. Kevin Soto, ya. Alicia Rivera, Paola Prado, Presente. gracias, compañera. Melanie, Presente, profe. gracias, Melanie. Oscar Martínez, Fátima, Presente. bien. Jamie, Buenos días, presente. buenos días, Jamie, gracias. Yamilet González, Presente, profesor. gracias, compañera. Dana Alexa, Jailin, Presente, profe. gracias, compañera. Jimena, Jimena Morales, y Daniel Hinojosa. Daniel Hinojosa, bueno, Presente, profe. ok. Muy bien, compañeros. Bueno, vamos a empezar a compartir lo que es la pantalla para que empecemos a ver propiamente el tema del día de hoy. Así es que denme un segundo. Me parece que hoy vamos a ver este tema, sí, de acuerdo. Vamos a ver, bueno, el tema del día de hoy se denomina lo que es la moda. Así es que, bueno, empezaremos diciendo de qué trata, ejemplos, y vamos a ver un tema que yo quise dejar al último, pero que es la parte como más fina. Entonces, a ver, permítame, denme un segundo, ¿eh? Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias, compañera Paola. Es que me estaban No. preguntando aquí en el grupo, no, de manera personal, que les diera acceso a 2 personas. Entonces ya no aparecían y ya lo estaba buscando hasta que pude darles acceso. Ya, gracias, ¿eh? Bien.
Bueno, sí, les decía que entonces el dato que más se repite. Y vamos a ver varios criterios y vamos a ver cuando hay datos agrupados, ¿no? Vamos a ver aquí el caso más sencillo, que es cuando tenemos los datos en una cantidad, por ejemplo, menor de 30, ¿no? Y ver cómo identificar los tres escenarios posibles. Luego vamos a ver el caso más complejo con datos agrupados, cuando hay una tabla o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso, o en el primer caso, caso 1, suponiendo que tengamos aquí los datos de los pesos de una muestra de 11 elementos, o sea, vamos a pensar en 11 personas a las que nosotros encuestamos y les preguntamos el peso a cada uno, ¿no? Y nuestros datos aquí están abajo contenidos. Por lo tanto, siguiendo la definición de moda, vamos a decir que es el número que aparece más veces en el arreglo. En este caso, si nosotros verificamos, una cosa que podríamos hacer sería ordenarlos para que no se nos vaya a escapar ninguno. Bueno, pero si no los ordenamos, tenemos que identificar el dato que aparece más veces en el conjunto de los elementos de nuestra muestra. El que más aparezca será la moda. En este caso, el número que más se repite es el 70. La moda es 70 porque es el dato que más se repite. Y aquí tenemos la peculiaridad de que el dato es único, o sea, el que está por encima de todos es el 70, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay un empate? Es decir, que hubiera 3 veces el 70 y 3 veces el 64, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver que en esa situación, cuando tenemos eso, pasa el caso número 2. Dice, tenemos las edades igual de una muestra de 11 elementos. Y ahí están sus edades 15, 17, 18, 14, 15, 15, 13, 14, 13, 14 y 12. En este caso, vamos a ver que al contabilizar los elementos que aparecen con mayor frecuencia, encontramos lo que les decía yo, un empate, es decir, hay 3 niños con 15 años y 3 niños con 14 años. Por lo tanto, no podemos tener una moda única. Y como no hay una moda única y hay 2 modas, hablamos de una situación bimodal, o sea, 2 modas contenidas en nuestro estudio. ¿Sale? Es el caso 2. Ahora, cuando encontramos, por ejemplo, más de 2, en este caso 3 o 4 elementos repetidos y en misma cantidad que los demás, es decir, por ejemplo, las siguientes edades de una muestra de 10 elementos. Las edades de unos jóvenes, por ejemplo, 20, 22, 22, 23, 22, 23, 27, 26, 26 y 25. Vamos a ver que, por ejemplo, el número que más se repite en cantidad es 2 veces el 20, 2 veces el 22, 2 veces el 23 y 2 veces el 26. En esta situación, nosotros estamos hablando de una situación polimodal. O sea, hay muchas modas. No podemos definir una sola. En este caso, como tal, una moda no existe. Entonces se define que es una situación polimodal. Muchas modas. No hay alguno que lidere o sea, o esté por encima de los demás. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchos repetidos. ¿Sale? Es el tercer caso. Y llegamos por último al cuarto caso, que es cuando los datos sean únicos e irrepetibles. En este caso, por ejemplo, los pesos en gramos de una muestra de 10 elementos, los vemos ahí, y notamos la peculiaridad de que ninguno se repite. Como ninguno se repite, no hay una moda propiamente. Por lo tanto, hablamos de una situación amodal, ausencia de modas. Son los 4 escenarios o casos posibles de los más sencillos que hay. ¿Sale? Entonces, voy a regresar al principio porque, bueno, no sé si hayan copiado o si ya copiaron. Continuamos, ustedes díganme. Profe. Bueno, En la primera. Allá. ahí, correcto, de acuerdo. Por favor, para que sigamos avanzando con otros ejemplos.
Me dicen en cuanto cambie la siguiente diapositiva para que podamos continuar, por favor. Sí, profe, un momento. Claro que sí, gracias, compañero. Profe, una pregunta. Dígame, Jamie. ¿A partir de cuántos deben de ser para que sea polimodal? ¿A partir de cuántos? Bueno, no hay un criterio como tal, pero si usted ve que, por ejemplo, hay varios números repetidos, es decir, que hubiera, no sé, tres, más bien de hecho más de tres. ¿Por qué? Porque si hay dos, dijimos que era una situación bimodal. O sea, cuando hay dos que encabezan la cantidad de repetidos, es una situación bimodal. Pero si hay más de dos, o sea, de tres en adelante, ya estaríamos hablando de una situación polimodal. Gracias. Sí, a usted. ¿Me podría cambiar a la siguiente, profesor, por favor? Claro, claro que sí. Ahí está. Ya, profe. Ya, muy bien, gracias. Y por último vamos a este, para que ya pensemos algo más, un poco más elaborado, ¿no? Esto es lo más básico de lo que es la moda.
Ya, profe. Perfecto, muy bien, gracias. Jamie. Bueno, seguimos. Voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir lo otro que es mi pizarrón. Pizarrón que ustedes ya conocen. Y bueno, vamos a ver una situación cuando hay datos agrupados, ¿sale? Entonces voy a empezar a escribir. Ponga el siguiente ejemplo. Vamos a poner una tabla donde pongamos los intervalos de clase. Luego tenemos la frecuencia de cada uno de ellos. Luego vamos a tener X media. Y luego vamos a tener los límite real inferior y el límite real superior. Ahorita les voy a explicar por qué. Intervalos de clase, bueno, a ver, vamos a empezar a ponerlos. 5.2 a 6.0. Luego 6.1 a 6.9. 7.0 a 7.8. Luego 7.9 a 8.7. 8.8 a 9.6. Luego tenemos de 9.7 a 10.5. ¿Sale? Tenemos estos intervalos y vamos a empezar a ver los cálculos correspondientes. Pregunta, compañeros. Bueno, más bien, nunca nadie me ha preguntado esto. No sé por qué. Yo infiero que a lo mejor ustedes ya lo han visto, pero nunca nadie me ha preguntado, oiga, maestro, ¿qué pasa si usted nos pregunta que hagamos nuestros intervalos de clase? Es decir, ¿o en base a qué se tienen que hacer estos intervalos? Estos. ¿De qué depende que midan esta cantidad? De 5.2 a 6.0. Nunca nadie me ha preguntado eso. No sé por qué. ¿Se imaginan por qué miden ese tamaño? ¿O de qué depende que midan ese tamaño? O algo así. A ver, ahí, su intuición, ¿qué les dice? Compañeros. Compañeros, ¿tienen idea de por qué eso? La verdad, no. No, sí, porque nunca me lo han preguntado. Entonces yo supuse, dije, a lo mejor los jóvenes ya lo saben y no tiene caso que me pregunten algo que ya saben. Pero entonces si no saben, la pregunta es cómo calcularlos, ¿no? O sea, suponiendo que les diga, ahora ustedes calculen los intervalos de clase. Siempre hemos partido del supuesto que yo les voy a dar los datos. Pero, ¿qué pasa cuando no se los doy? O sea, ¿qué sucede en esa situación? He ahí la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los intervalos de clase? ¿Qué vamos a ocupar o qué criterio vamos a ocupar? Bueno, en la práctica, en los estudios que ustedes realicen en la práctica, vamos a ver que hay una formulita que se llama, voy a anotarlo por aquí. Este es un breviario cultural antes de que sigamos, antes de que veamos propiamente el tema, ¿sale? Pero bueno, la fórmula se llama la regla de Sturger, ¿sale? Regla de Sturges, ¿sale? Esa es la regla que vamos a ocupar, la regla de Sturges. ¿Y de qué trata esa regla? Es una regla con constantes ya establecidas, ¿sale? Para calcular, ¿para qué se utiliza? Bueno, para el número de los intervalos, ¿sale? El número de los intervalos, es decir, porque aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos.
¿Por qué tengo 7 y por qué no tengo otra cantidad? Bueno, la formulita es la siguiente. N y es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo del tamaño de la muestra, ¿vale? Esta es la fórmula, o más bien regla de Sturges, que se ocupa para ver los número de intervalos. O sea, suponiendo que yo tenga un ejemplo, suponiendo que mi muestra es de, no sé, 50 elementos. Ahora, ¿cómo calculo el número de intervalos? ¿Qué tengo que hacer, compañeros, en esta situación? Sustituir, ¿no? 1 más 3.32 por el logaritmo de ¿cuánto? ¿Por el logaritmo de cuánto, compañeros? N. ¿N qué es? Era La muestra, ¿no? Tamaño de muestra, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Logaritmo de cuánto? Por 50. De 50. Ok, ¿y cuánto les da la sustitución de esto? 1 más 3.32 por el logaritmo de 50. ¿Cuánto nos da? Compañeros, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da 1 más 3.32 logaritmo de 50? ¿Cuánto nos da esto? 6.64. 10, ¿qué? 6 punto. Punto 64, ¿verdad? No. 6.64. Sí, perfecto. Muchas gracias, Fátima. 6.64. Perfecto. Ahora, ya que tenemos el valor NI, que también se le denomina como la letra K, es igual a K, o sea, en la literatura se puede encontrar como NI o K. Ahora, por ejemplo, para saber la anchura del, ya sabemos cuántos intervalos, que son 6.64. Vamos a suponer que, por ejemplo, tengamos, no sé, una muestra y donde el número más chico sea 40 y el número, más bien el número más chico de esa muestra sean número 40 y el número más grande de esa muestra sean 90, suponiendo. Entonces, calcular el rango o recorrido sería igual a el valor más grande menos el valor más chico. En este caso, el rango es igual a ¿qué? 90 menos 40 igual a 50. El recorrido es 50. Entonces, para calcular la anchura del intervalo es igual al rango sobre K o NI, como dijimos, que se llamaba, que era 6.64, esta es la fórmula. Y en este caso serían, la anchura es igual a 50 entre 6.64. ¿Cuánto nos da, compañeros, esto? Compañeros, ¿cuánto nos da esto? 7.53. Ok, 7.53. Muy bien, es la anchura. Entonces, ¿cómo lo empezaríamos a hacer? Por ejemplo, si ya tenemos que la anchura es 7.53 y el número más chiquito es 40, nuestro primer rango iría de 40 a ¿cuánto? A 47.53. Nuestro siguiente rango iría de 47.54 ¿a cuánto? Hay que ver, a 47.54, súmenle 7.53, ¿cuánto nos da? Profe, tengo una duda, ¿de dónde sacó el 40 y el
90. Digo que eran números que, haz de cuenta que tienes una muestra y el número más chico que aparece en la muestra es 40 y el número más grande es 90. Ah, Y ok, tienes ok, ok. 50 números. O sea, haz de cuenta que hice un resumen de que en vez de que ponga una tabla y lo busquemos ahí, ya te dije yo, el número más chico que hay en esa tabla es 40 y el más grande es 90. Ok, perfecto, Nada más gracias. estoy ejemplificando este método de cálculo. A ver, 47.54 más 7.53, ¿cuánto nos da? Compañeros, ¿cuánto nos da eso? 55.07. 55.07, muy bien. Entonces el siguiente sería 55.07 más 7.53, ¿cuánto nos da? Compañeros, ¿cuánto nos da? 62.6, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, gracias. 62.3 más 7.53, ¿cuánto nos da? 70.13. 70.13, muy bien. Ahora, 70.13 más esta cantidad más 7.53, ¿cuánto nos da? 77, ¿qué? Punto 66, ¿no? Sí, Ok, muy bien. Ahora, 77.6 más 7.53, ¿cuánto nos da? 85.19. Punto 19, ok. Y ahora 85.19 más 7.53, ¿cuánto nos da? 92.72. Punto 70. Muchas gracias, Jenny. ¿Cuántos intervalos tenemos, compañeros, aquí? ¿Cuántos intervalos tenemos? 7. 7. ¿Y qué nos decía la fórmula de Sturgers? ¿Cuántos nos recomendaba? ¿Cuántos nos recomendaba la fórmula, compañeros? Pues los 7, ¿no? Porque se redondea. Exactamente, ¿no? Porque se redondea. Entonces, de esta manera, con la fórmula o la regla de Sturgers, garantizamos que todos los números, el número más chico les dije que era 40 y el más grande 90, ¿verdad? Y 90 cae dentro de estos, sí, o sea, debe estar entre este y este rango. Entre estos dos está el 90, que es el que nuestra fórmula nos está pidiendo. Esa manera es un procedimiento de calcular los intervalos. Digo esto porque nadie me lo había preguntado. Entonces, pues yo dije, se los voy a decir. Ahí está, ¿sale? Entonces, aquí lo que se deben de aprender ustedes es esto. Esto. Esta es la famosa regla. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar ya con el ejemplo. Esto fue un paréntesis musical que hicimos. Ahora vamos a continuar con lo nuestro. Listo, muy bien. Bueno, decía yo que teníamos los datos agrupados de la siguiente manera. Y los intervalos de clase, esto que está aquí, ¿qué es? La frecuencia, es decir, cada cuando aparecen los datos, me dicen cuántos datos hay contenidos en esos intervalos. Eso es. Ahora, vamos a tener la frecuencia. Ahora, X media es igual a ¿cuánto, compañeros? Al promedio de los rangos. ¿Mm? O sea, hace 5.2 más 6, ¿cuánto nos da? 11.2. Entre 2. 5.6. Igual a 5.6. O sea, por lo tanto, X media es igual a 5.6. ¿Vale? 5.6. Ahora, así consecutivamente hay que calcular el de cada intervalo para escribirlos aquí. Entonces, por favor, calcúlenlos para que me los den. Ujú.
En cuanto los tengan, me los dicen, por favor. Bueno, ¿cuánto es la sumatoria de estos valores? 3 más 5 más 9 más 7 más 5 más 3. La suma de eso nos da 32, ¿verdad? Muy bien. Listo. Listo, me dicen cuando tengan estos valores para que podamos continuar, Sí, profe. por favor. ¿Se los digo? Perfecto, si ya los tiene, por favor. En ese 6.5, Ok, 6.5. 7.4, Correcto, muy bien. ¿Cuál más? 8.3, Ey, muy bien. 9.2, Correcto. Y luego, 10. No sé, 15. 10.1. Muy bien, 10.1. Perfecto, muy bien, compañera. Excelente. Ahora, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cuando nosotros tengamos los datos así agrupados y nos digan que calculemos la moda, ¿qué procedemos a hacer? Bueno, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Empleamos la siguiente fórmula. ¿Vale? Esta fórmula, de nuevo, me la tengo que aprender, por favor, ¿sale? La moda es igual al límite inferior más un cociente que contiene, en la parte de arriba contiene D1 y en la parte de abajo vamos a ver que contiene a D1 más D2, es un promedio de 1 más D2. Todo esto por la anchura del intervalo. Déjenme ponerle un corchete, que es lo que nos hace falta por aquí. Un corchetito. Listo. Ahí está la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a ocupar para calcular la moda en una situación de datos agrupados. Y vamos a empezar a explicar qué es cada letra. ¿Sí me van siguiendo en lo que vamos haciendo, compañeros? Pregunta. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Me parece perfecto. Límite, bueno, LI, ¿qué es? Es el límite inferior verdadero de la clase modal. D1 es, bueno, ahorita vamos a ver que D1 de qué se compone. D1 es FI menos FI menos FI menos 1. Perdón, I menos 1. Y D2 es igual a F I menos FI
FI más 1, ¿vale? ¿Y qué es cada uno de estos valores? ¿Qué es FI menos 1? Bueno, FI menos 1 es la frecuencia de la clase absoluta anterior a la modal. FI más 1 es la frecuencia de la clase absoluta posterior a la modal. La I, que está después del corchete, es la anchura, más bien el intervalo de clase, sí, anchura del intervalo de clase. Básicamente con esos datos tendríamos lo que es toda la definición de la fórmula. ¿Sale? ¿Listo? Dicho esto, entonces podríamos empezar a trabajarla. Pregunta, ¿cuál es la clase modal? ¿O cómo identificamos la clase modal? Bueno, por regla, la clase modal es aquella que contiene la mayor frecuencia absoluta. Por regla, la clase modal es aquella que contiene la mayor frecuencia absoluta. Y en este caso, ¿cuál es la que contiene la mayor frecuencia absoluta, compañeros? A ver, díganme. ¿Cuál es la que tiene la mayor frecuencia absoluta, jóvenes? 9. 9, ¿verdad? Que es este valor. Perfecto. Entonces, muy bien. Nuestra clase modal va a estar aquí. Muy bien. Ahora, dicho esto, pues vamos a empezar a rellenar el límite real inferior. ¿Se acuerdan que vimos una fórmula que había que quitarle 0.5 al más chico y sumarle 0.5 al más grande? Entonces, siguiendo ese criterio, el límite real inferior, ¿cuál sería? Aquí sería 5.2 menos 0.05 es 5.15. Y el límite real superior sería 6 más 0.05 sería 6.05. 6.05. Luego, 6.1 menos 0.05, ¿cuánto nos da? 6.05. Y a 6.9 sumarle 0.05 nos da 6.95. Luego tenemos que 7.05 y 7.8 sería 7.85. ¿Sale? Perdón, aquí es 6.95. Luego tenemos el que sigue, hay que restarle. A 7.9 le restamos 0.05, serían 7.85. 7.85. Y si le sumamos a 87.05 sería 8.75. ¿Listo? Luego tenemos 8.8 menos 0.05 serían 8.75. Y a 9.6 le sumamos 0.05, nos da 9.65. 9.65. Y luego a 9.7 le restamos, da 9.65. Y a 10.5 le sumamos 0.05, nos da 10.55. ¿Vale? Acuérdense, a este se le resta 0.05. Y a este se le suma 0.05. Fue lo que yo hice. ¿Vale?
Me dicen en cuanto vayan haciendo lo mismo que yo, para que continuemos. Bueno, ¿podemos seguir o ustedes me dicen? Compañeros. Compañeros, ¿podemos seguir o ustedes me indican? ¿Puedo esperar tantito, profe? Claro, claro que sí. Como no me decían nada, entonces pensé que ya se habían ido. Profe. Mande, dígame. ¿Me escucha? Yailin, ¿me escucha? Sí, profe. Ok, es como no me dijo profe, pero luego no me dije mande y ya no me dijo nada. Pensé que no me había escuchado. No, decía que si podía esperar tantito, Sí, le dije que pero sí. ya me había contestado. Ok, muy bien. Perfecto. Sí, gracias. No, usted. Ya, profe, gracias. Ya. Ok, gracias, Yailin. Bueno, seguimos. Vamos a empezar a ver los datos que necesitamos para la fórmula. Esta es nuestra fórmula. Bien, LI dice límite inferior verdadero de la clase modal. ¿El límite inferior verdadero cuál es? ¿Cuál es el límite inferior verdadero? Pues es este. Es este valor. Límite real o verdadero inferior es este, de la clase modal. Por lo tanto, vamos a decir que LI es igual a 6.95. Ahora, D1 es igual a ¿qué? A FI, que es la frecuencia de la clase modal, que en este caso serían 9. La frecuencia es 9, ¿verdad? 9, aquí está. 9 menos FI menos 1. FI menos 1 es la frecuencia de la clase absoluta anterior a la modal. En este caso, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Es 5. Es igual a 4. Luego D2 es igual a 9. Y dice la frecuencia de la clase posterior. Entonces sería 9 menos la posterior, ¿cuánto es? 7. Y esto es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra frecuencia de la clase modal, esta que está aquí.
Y si nos dice que es la frecuencia de la clase absoluta anterior a la modal, la anterior sería entonces esta y la posterior serían esta. ¿Qué fue lo que puse aquí? D1, D2 y nos falta por último I. ¿Y cuánto vale, compañeros? I es la anchura del intervalo. ¿Cuánto vale I? Compañeritos, ¿cuánto vale I? ¿Cuánto vale I? Para sacar ese es, bueno, que el intervalo empieza con 5.2 y termina con 10.5. Bueno, como Eh, sacar, no, ¿no? no, es que sería el recorrido. Para sacar la anchura es cuántos números hay entre 6.1 y 6.9 o entre 7 y 7.8. ¿Cuántos números hay o qué cantidad? Si hiciéramos la resta, ¿qué cantidad hay? Punto 8. Punto 8, muy bien. Punto 8. ¿Sale? Ya tenemos los valores, ¿verdad? Muy bien, Fátima. Tenemos los valores de LI, de 1, de 2 y de I. Bueno, pues, ¿qué pasaremos a hacer? Vamos a sustituir en la fórmula. Déjenme copiarla y la pego por aquí. Pero ahora voy a quitarle los valores. A ver, vayan sustituyendo. Profe, ¿dónde sacó la I? La I, aquí está la I. Y la I es la anchura del intervalo. ¿Cuántos números hay de 7 a 7.8 o de 7.9 a 8.7? Es decir, ¿cuántos números hay? Y eso es la anchura. Ah, ok. Gracias. Sí, por favor. A ver, sustituyan y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto vale el límite? 6.95, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cuánto vale de 1? Dijimos, vale 4. Y luego sería 4 más 2. Y todo esto va por 0.8. Ahora sí, ¿cuánto les da el valor de la moda? 5.88. ¿Seguro? ¿Segura, Jamie? A ver, dije la vuelvo a hacer. Ok. A mí me salió 6.09. 6.09. ¿Está segura? Chéquela bien. Bueno, es que creo que hemos cometido un error. Uno, muy pequeño, pero aquí está. La anchura que estamos tomando nosotros no es la anchura, estamos tomando la anchura del intervalo de clase y la anchura es la del intervalo real. Entonces, ¿cuántos números hay entre 7.85 y 6.95? A ver, díganme. Punto 9. 0.9. Punto 9, ok. A ver, ahora sustituyendo con punto 9, ¿y cuánto les da? ¿Cuánto les da, compañeros?
¿Cuánto les da? 6.85. Bueno, eso me llame. A ver, hicieron 6.95, ¿verdad? Más 4 entre 4 más 2, ¿cuánto es? 0.66. Ok, por punto 9. 6. Ah, 0.59. 0.50. Ok, y si lo sumamos al 6.95, ¿cuánto nos da? 7.54. 7.54. Ok, entonces redondeado eso, ¿cuánto es? ¿A cuánto es igual? ¿A 7 qué? Punto Sí. 6, ¿no? Perdón, 7.5. ¿Sale? 7.5. Por lo tanto, nuestra moda es igual a 7.5. Yo no sé de dónde sacaban el 6, ese número que me dijeron, pero bueno, aquí está. ¿Sale? Entonces la moda es 7.5. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ahí está. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es un relajo. Sí, no, es un poquito complicado, pero bueno, ahorita van a hacer ustedes un ejercicio para que pues vayan perdiendo ahí el temor, ¿no? Y cosas de ese tipo. Bueno, rapidísimo voy a enseñarles una cosita que quiero que vean. Eh, de manera gráfica también se puede identificar la moda, o más bien la moda, cómo se vería de manera gráfica en una distribución. Bueno, en una distribución, ¿ven las gráficas? Sí, Ok, muy Sí, bien, profe. perfecto. Entonces, bueno, en una gráfica, la moda, ¿dónde va a estar? Donde esté más elevado el pico. Aquí. Aquí va a estar la moda. En este caso, la moda está en 8, porque es el número más grande. Entonces, gráficamente, en un histograma como este o en un polígono como este, la moda es el valor que tenga la parte más alta. O sea, donde tengamos el pico más alto es la moda. En este caso, como están perfectamente distribuidas y simétricas, ¿qué tendríamos igual? En este caso, la moda, la media y la mediana son iguales, ¿no? La moda es igual a la media y esta es igual a la mediana. ¿Por qué? Porque están perfectamente distribuidas. O sea, los datos no se cargan de un lado o del otro. Lo mismo en este. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo, señores? sí, profe. Perfecto, muy bien, compañeros. Bueno, pues entonces vamos a empezar con los ejemplos. No les he dejado como tal una serie de ejercicios todavía, pero en cuanto terminemos de ver el tema que es la próxima clase, o sea, hace mañana, pues les puedo dejar unos ejercicios para que vayan pues, practicando, ¿no? Profe, ¿le puede bajar tantito? ¿Le puedo bajar o subir? No subir, perdón. Ok, ok. Gracias. Ahí está bien, ok.
Ya, gracias. Ya, perfecto. Muy bien, compañeros. Bueno, voy a poner aquí el ejercicio que van a hacer ustedes. Right now, o sea, ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, déjenme copiar lo que quiero que veamos. Aquí está. Sea la siguiente tabla y hay que encontrar la mediana. La moda, perdón. Encontrar la moda. Por favor, compañeros, a ver, empiecen a hacerlo para que continuemos. Sí están viendo el ejercicio, ¿verdad? Sí, profe. De acuerdo, muy bien. Entonces, pues bueno, comiencen, compañeros, para que, pues, de tiempo, ¿no? Y ya después de ese, pues bueno, vamos a pasar a otros ejercicios. ¿Cómo van, compañeros? Compañeros, ¿cómo van? Pues apenas acabando de copiar. No me diga eso, Fátima, por favor. Bueno, a ver, entonces, bien, déjenme subirlo para que lo puedan ver por aquí arriba, de este lado. Ahí está. Y para que esté todo junto, ¿no? Ujú, por favor.
Espero que ahorita que terminen ustedes nos dé tiempo de ver otro tema que es importante, que se llaman cuartiles. ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? ¿Qué es un cuartil? Yo me acuerdo que lo vi en mi último semestre en la prepa, pero no, es que no sé, ya hacemos las tablas muy grandes, entonces ya no me acuerdo. Oh, ok, perfecto, muy bien, Fátima. Sí, algo hay de eso, exacto. En las clases posteriores vamos a ver la varianza y la desviación media. Ujú. El día de mañana les voy a dar un formulario para que, perdón, un problemario. Dígame, Yailin. Profe, Dígame. para el ejercicio pasado, ¿cómo supo cuál era el límite real inferior? Bueno, el 0.05. ¿Cómo supe? O sea, en esta tabla, ¿cómo supe cuál era el límite real inferior? Bueno, porque primero tuve que elegir la clase modal. Y en este caso, la clase modal dijimos que por regla, la clase modal es aquella que contiene la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia está en 9. Por lo tanto, estos valores son la clase modal. Y la fórmula nos dice que es el LI, es el límite inferior verdadero de la clase modal. Límite inferior, pero real o verdadero, es este, no este, es este. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Ok. Muy
Profe, tengo una duda. De su tabla donde dice límite real inferior, donde le resta el menos 0,05, ¿de dónde salió el 5,15? El 5.15. De mi En la tabla. primera. Ajá. Sí, sale de restarle al intervalo, es decir, a 5.2, usted le va a restar 5.2, sería 5.2 menos 0.05. ¿Esto cuánto les da? Pues sí, 5,15. Ok, pero se le resta a los intervalos de la clase, ¿verdad? A los límites, primero inferiores, se les resta, a los superiores se les suma. O sea, aquí tenemos 6 más 0.05 es igual a 6.5, que es lo que está aquí, pero 6.05. Ok, ya está bien. Gracias. No, usted, muy bien. ¿Cómo van, compañeritos? ¿Ya casi?
Profe, Dígame, Jamie. ¿sale un número muy grande? Sale un número muy grande. A ver, déjeme ver. Pues, Es que no sé si estoy bien o no. bueno, sí tiene que ser un número grande, pero como dicen, como una pista, el número grande debe estar entre la fila que está en color negrito, entre 500 y 549. Es un dato que está entre esos dos. ¿Sí le salió un número que está entre esos dos? Sí, me salió 529. Perfecto, 529. Es Bueno, correcto. 529.00083. Eso es correcto. Muy bien, Jamie. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo van, compañeros? Ya casi, profe. Perfecto, muy bien. Muy bien, gracias, compañeros. Bueno, y acá se va a terminar la clase. Ya estamos próximos a terminar, compañeros. En cuanto terminen, me dicen para que les ponga por aquí otro ejercicio para que resuelvan, ¿sale? Bueno, voy escribiendo el ejercicio aquí abajo, ¿sale? Que van a hacer ustedes de tarea. Ejercicio. En un puerto.
Aquí les estoy poniendo el que van a hacer de tarea, ¿sale? Profe, ¿cuánto dijo que salía? 529. Mm, ¿Cuánto le dio? 500. No, chéquelo, Kevin, porque sí da. Acuérdese, como clave tiene que dar un número que esté entre el rango de mayor clase modal. O sea, porque si no, pues no tendría caso que esté la clase modal y el valor esté por aquí abajo o por aquí arriba. Tiene que ser un Ok. número que esté contenido dentro del rango. Bueno, compañeros, ya para terminar, este es el ejercicio de tarea. Dice, en un puerto marítimo, 2 agentes aduanales en 7 días de trabajo son capaces de hacer despachos por día y en forma individual de la siguiente cantidad. El agente aduanal 1, ahí están sus datos, el agente 2, ahora hay que determinar el despacho a medio de cada agente, la moda del agente 1 y la mediana del agente 2. ¿Sale? Es el mini ejercicio de tarea. ¿Sale? ¿Sí, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Claro, profe. profe. Bueno, pues entonces Sí. nos vemos. Mande. No, nada. Nos estaremos viendo entonces la clase del día de mañana y pues si no hay ninguna otra cosa, estamos en comunicación, compañeros, por favor. Lindo día, Claro. profe, cuídese. No, pues muchas gracias a Bye. ustedes. Hasta luego, compañeritos. Bye. Gracias por estar aquí. Nos vemos Hasta mañana. luego. Hasta luego. Gracias.